Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, hoy seguimos rezando, seguimos pidiendo por el fin de esta pandemia. Todos los días hay reportes de nuevos infectados, de nuevos fallecidos, reporte de altas médicas, reporte de ingresos a camas UCI, la búsqueda de camas UCI. Es decir, todavía seguimos en pandemia y tenemos que seguir cuidándonos. Pedimos por los enfermos, gravemente enfermos, por aquellos quienes todos los días se debaten entre la vida y la muerte. Todos los días la familia sufre, llora, reza, para que tú, Señor, en tu infinita bondad hagas que se mejoren cada uno de ellos. Y también te pedimos por todos los ya difuntos, casi 200,000 peruanos que han fallecido a causa del COVID, por su descanso eterno, Señor, por la salvación de sus almas, pero también por la fortaleza de todos sus seres queridos. El Evangelio del día de hoy nos habla Jesús en las primeras líneas diciéndonos: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No, he venido a traer guerra. Bueno, ¿qué tipo de mensaje es este? ¿Es un mensaje conflictivo? ¿Es un mensaje para desanimarnos? ¿Cómo puede decir Dios que he venido a traer guerra y no la paz? Parece contradictorio, ¿no? A primera vista. Pues en la vida hay muchos conflictos entre personas, entre grupos. Hay muchos conflictos. También lo hubo en la vida de Jesús. Entre los propios discípulos surgen conflictos de poder. ¿Quién es el más importante entre los 12? Ese es un conflicto. O el otro conflicto que surge es cuando la madre de los Zebedeos, Santiago y Juan, se acerca a Jesús y le hace la petición de que uno de sus hijos se siente a su derecha y el otro a su izquierda cuando esté en el cielo. Y esto provocó envidia en los otros 10 discípulos. Surge un conflicto de envidia. Frente a estos conflictos, ¿no?, de envidia, de poder y otros que podemos ver nosotros en el día a día, Jesús nos dice: lo más importante aquí no es quién manda aquí, quién es mejor que el otro. Los conflictos no se solucionan así. Los conflictos se solucionan según el criterio de Jesús. Comporta renunciar al mal, al egoísmo,
a escoger el bien, la verdad, la justicia. Requiere entonces renunciar. Entonces aquí Jesús nos dice, he venido a traer guerra. Pues muchas veces estos conflictos, cuando queremos corregir posturas o dinámicas dentro de casa, del hogar, del trabajo, donde nos encontremos, siempre vamos a tener rechazo. No todos la aceptarán bien. Y eso genera, por supuesto, conflicto. Entonces surge una especie de guerra, surge una especie de rivalidad, revanchismo. Jesús, cuando proclama el Evangelio, lo que ha ganado más que paz es guerra. Le han declarado la guerra a tal punto que no han terminado y no han parado hasta verlo muerto en la cruz. Entonces, la predicación de Jesús le ha traído como consecuencia muchos enemigos, mucha rivalidad, mucho conflicto, muchos intereses. Y desde ahí ya se nota entonces que Jesús nos dice, ya ven, si conmigo han hecho esto, ¿qué no harán con ustedes? Es muy importante entender a qué tipo de conflicto o de guerra se refiere Jesús. Y nos habla de enfrentamiento entre familias, padres e hijos, hijos y padres, la suegra con la nuera. Se forma una suerte de enemigos, enemistad, rivalidad. Es todo un caos en la familia. Pues no se trata del caos como lo leemos aquí al pie de la letra, ni tampoco el que dejemos y abandonemos a papá y a mamá y los dejemos a la deriva y sigamos a Jesús. Porque Jesús nos dice, quien renuncia a papá, a mamá, ese es digno de mí, pero quien no renuncie no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Como que estaríamos desplazando, reemplazando y descuidando el amor a los nuestros. Dios quiere que no amemos a papá y a mamá. Dios quiere que no amemos a los hijos. ¿Cómo puedo entender esto en el mensaje de Jesús? Jesús nos dice que hay que amarlos. Inclusive el cuarto mandamiento de la ley de Dios es: honra a tu padre y a tu madre. Esto es atenderlos, ver por ellos, velar por ellos en su vejez, en el momento en que lo necesitan, porque son nuestros progenitores. Y también habla de la atención a los hijos en la familia. O sea, no habla de un rechazo total y de un descuido fatal a la familia como tal. Más bien habla de poder amar a Dios sobre todas las cosas, que teniendo en cuenta este primer mandamiento, sabremos poner en la escala de valores el verdadero amor que le toca a Dios y al de mi familia. Esas verdaderas renuncias que no comportan abandono, descuido, pero que sí comporta por un momento el hecho de saber discernir, ¿no?, cuando Dios me necesita en el prójimo, en el pobre, en el necesitado, que necesita amor, porque en ellos está la imagen viva de Dios. Quien ame a estos pequeños, me ama a mí. Quien atienda a estos pequeños, me atiende a mí. Entonces, se trata de un amor recíproco, de un amor que esté identificado con los más necesitados, los más pequeños. Por lo tanto, entendiéndolo así, sabremos tomar nuestra cruz, seguirle a Cristo y ser dignos de Él. El hecho de tomar la cruz implica una tarea ardua, azarosa, bastante conflictiva. Tomar la cruz no es fácil. La cruz pesa, la cruz doblega, la cruz magulla, la cruz raspa, la cruz prácticamente
es aquella que nos pesa de tal manera en que sentimos desfallecer. Pues esas cruces hay que llevarlas con valentía como Jesús. Y esa cruz se convierte siempre en dificultad, en contrariedad, en rechazo, en conflicto, en pelea, en renuncias. Seguirle a Jesús no es fácil, pero tampoco es imposible. Recuerden que Jesús también nos dice: quien persevere hasta el final se salvará. La esperanza está puesta en esa entonces, en perseverar hasta el final para salvarnos. Y al final Dios dice: quien recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Ya ven que todos nosotros somos viva imagen de Dios. Cuando te vimos, Señor, desnudo, con sed, con hambre, forastero, enfermo, sediento, etc. ¿Cuándo? Cada vez que lo hicieron con estos mis hermanos, lo hicieron conmigo. Cada vez que recibieron a uno de estos, me recibieron a mí. Cada vez que dieron a uno de estos, aunque sea un vaso de agua fría por ser mi discípulo, lo hicieron conmigo. Son estos pequeños los preferidos de Dios. Nuestra recompensa será grande en el cielo, muy grande, cuando también nosotros hayamos sido diligentes, hayamos aprendido a atender, hayamos aprendido a ser acomedidos con aquellos quienes reflejan el rostro de Dios aquí en la tierra. ¿Dónde queremos tener nuestra recompensa? ¿En el cielo o aquí? ¿Dónde queremos ganar la vida? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? ¿Dónde queremos superar los conflictos? ¿Aquí en la tierra para llegar al cielo? Pues sí. ¿Dónde tenemos que cargar nuestra cruz? Aquí en la tierra. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ella me permitirá subir al cielo. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.